amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Contexto. Yo soy Vania Tais y en esta oportunidad vamos a hablar de las elecciones en Alemania, porque por supuesto la inestabilidad o los panoramas de incertidumbre no son ajenos a Europa y sobre todo a Alemania, que es una de las potencias más grandes de este continente. Así que bienvenidos a este programa tan especial. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Y como habíamos anticipado, en este momento nos acompaña Jörg Denhert, que es el director de la Fundación Naumann en países andinos. Jörg, en primer lugar me gustaría empezar con esta entrevista dándonos quizás un panorama general de lo que está pasando en Alemania, porque claramente este país que lidera, por cierto, la región europea en políticas económicas y en algunas políticas sociales, definitivamente tiene un hecho histórico en este momento. Las elecciones han sido históricas porque han tenido un resultado sin precedentes. Entonces, quizás para todos los que recién se insertan a conocer la política internacional, sería bueno que nos des un panorama muy general de lo que está pasando en este momento en Alemania. En Alemania hay un sistema parlamentario, entonces nosotros elegimos congresistas o diputados y un partido. La mitad de los diputados elegimos directamente y otra mitad elegimos con el voto que damos al partido. En este momento fue la primera vez en la historia de Alemania que elegimos un nuevo parlamento sin un canciller. Todos los candidatos son nuevos porque Angela Merkel no pidió reelección. Es la primera vez en la historia de Alemania. Y también tenemos un resultado también muy histórico porque los dos grandes partidos, los socialdemócratas y el Partido Conservador de CDU, de Angela Merkel, que normalmente reciben votos más de 35 o 40%, no reciben más de 25%. Entonces, por la primera vez, necesitamos formar una coalición con 3 o 4 partidos. Y ese es el gran problema. El bueno de esta elección es que los extremistas a la derecha y también a la izquierda perdieron muchos votos. Ese es en general el resultado de esta elección del último domingo. Pero también significa que las negociaciones para formar una coalición que va a tener una mayoría en el nuevo parlamento van a durar mucho tiempo. Es posible que 1 o 2 meses o más, es posible. Después de 4 legislaturas en las que obviamente la señora Merkel ha tenido pues el liderazgo absoluto, se ve obviamente una tendencia distinta en este caso, ¿no? O sea, hemos visto un ganador, pero que no tiene el margen necesario para poder asumir correctamente. Y lo que vemos definitivamente es que la coalición del Partido Conservador alemán, que lidera Angela Merkel, con la Alianza Cristiana, ¿verdad?, no tiene quizás el respaldo que solía tener, y eso también hace que, claramente, como no ha tenido canciller esta elección, como bien ha dicho, la gente tenga la impresión de que la señora Merkel no ha dejado un sucesor. ¿Por qué se da este fenómeno? Mira, número 1 es después de 16 años en gobierno de un partido, los alemanes quieren un cambio. Ese es absolutamente claro. Fue el mismo cuando Helmut Kohl también fue canciller por 16 años. En este momento, en 1998, también hubo un mood, un sentimiento, un pensamiento en la sociedad alemana. Necesitamos un cambio. Esa es una cosa. Pero otra cosa es, si tenemos una coalición de 2 grandes partidos, no hay claro cuándo son los contenidos, cuándo son los valores de estos partidos, porque es casi
no podemos ver qué es el perfil de cada partido. Y por eso siempre cuando tenemos coaliciones grandes, normalmente los pequeños partidos ganan votos. En este último año hubo un desarrollo muy interesante porque al inicio del año la CDU tenía casi 30-35% y fue claro, ellos van a ganar las elecciones. En febrero, marzo, cambió porque los verdes en este momento fueron el partido con la mayoría de los votos, 28%, que nunca en la historia de Alemania las verdes tenían estos votos. Ahora solamente tienen 15 o 16%. Entonces hubo mucho desarrollo entre la gente para votar. Y 25% dijeron antes de la elección del sábado que no saben a quién van a votar. Y también su pregunta, Merkel no ha preparado un sucesor. No, ella casi ha matado políticamente todos sus rivales dentro del partido. Claro. Entonces, ese es un juego de poder para ella. Entendiendo justamente este clima político que va cambiando, la pregunta es, ¿qué tan reales son las denuncias de la prensa y de ciertos ciudadanos de que con Merkel se dejó una política de discurso de odio muy marcada, como una mordaza muy fuerte tanto a la prensa como a la ciudadanía para no expresarse libremente? ¿Qué tan cierto es esto? Es correcto que mucha gente dijo que el clima cambió en Alemania. No tienen miedo de expresarse porque si dicen algo que siempre van a ser acusados de hacer hate speech, insultos, ofensas. Eso es correcto porque hay un desarrollo en Alemania de ser hiperpolítico correcto. Y con es una tendencia que sea demasiado político correcto. Pero con respecto de las leyes y en todo eso de cosas o de política del Estado, no hay ninguna restricción con respecto de la libertad de expresión o de prensa. Eso es algo en social media, hate speech, shitstorms, este es creciendo en Alemania, es correcto. Y si una persona dijo algo es muy sensible, hay muchas reacciones. Sí, ese es correcto. Pero con respecto de la ley, no hay ningún cambio. Claro, o sea, legalmente no hay una restricción, pero digamos que en la práctica sí hay mucha corrección política. En práctica, dice, en redes sociales o en los medios, en los periódicos, así sí, porque también tenemos una polarización. Algunos son muy izquierdistas, muchos son más de centro y muy pocos son de derecho. Pero con respecto de la ley no hay ninguna restricción o más restricción que antes. Pero hay una tendencia de ser demasiado political correct. Eso es, y por eso, esa es una tendencia, creo, no solamente en Alemania, también en Estados Unidos y otros países también. Eso también es, en mi opinión, la razón por que ganaron partidos extremistas. Porque la gente quiere saber qué piensan las personas. No significa que deberíamos insultar o ofender personas, pero quieren saber qué es la opinión. Y si se quiere ser más político correcto, dice casi nada con sus palabras. Son palabras y nadie sabe qué es su opinión. Y por eso los partidos extremistas ganan, no solamente en Alemania. En esta elección, por suerte no ganaron, pero en Francia, Polonia, Hungría, podemos ver esa tendencia. Y el mejor ejemplo es Trump, ¿no? Y con esto último vamos rápidamente a una pausa y volvemos enseguida con Jörg Dennert.
esta situación histórica que ha pasado Alemania de unas elecciones sin un canciller y lograr obviamente porcentajes por debajo del 30%, el futuro cercano, próximo, aún es incierto, siguen en negociaciones y algunos dicen que sin problemas de las negociaciones ya podría tener un gobierno instalado Alemania para el mes de diciembre. Pero ¿qué tan preciso es esta predicción? ¿Qué tan precisa es? El sistema es que elegimos un canciller en el Parlamento con una mayoría absoluta, que dice que es un voto más que la mitad del Parlamento. Nadie de los partidos tiene esta mayoría. Entonces, se tiene que formar una coalición. Solamente en este momento, con este resultado que tenemos, hay 3 opciones por una coalición que tiene una mayoría absoluta. Número 1 es la continuación de la coalición que tenemos entre los socialdemócratas y los conservadores. Nadie en Alemania lo quiere y no creo que es un escenario probable. La segunda es la coalición que se llama semáforo. Dice con el Partido Rojo, socialdemócratas, Partido Verde, son los oculistas, y el partido que tiene el color amarillo es los liberales. Esa es una opción. La tercera opción se llama Jamaica. Con la bandera de Jamaica es los conservadores que tienen los colores negros, verdes y nosotros liberales. Estas son las 3 opciones. Y en este momento empezaron las negociaciones entre los partidos, pero algo nuevo pasó porque los liberales y los verdes en este momento se encuentran y están buscando una agenda común para después ellos dos van a negociar con uno de los grandes partidos, entonces ellos dos en realidad van a decidir quién va a ser el canciller. Ese es ese momento del proceso. Pero no sabemos, pero no sabemos cuándo van a lograr con todas las negociaciones, y hasta este momento Angela Merkel va a ser la canciller, el jefe de gobierno. Entonces va a continuar, digamos, ejerciendo hasta que se estabilice el panorama. Exactamente. El nuevo Congreso o nuevo Parlamento se va a encontrar después 41 días, pero si ellos no pueden elegir con una mayoría un candidato, hasta eligen otro candidato, el gobierno está en cargo o está en poder. Puede ser hasta diciembre, puede ser más, no sé. Esperamos que las negociaciones logran rápido, porque necesitamos un gobierno que realmente representa el resultado que teníamos el último domingo. Ahora, ¿cuál, digamos, es el favorito para asumir en este momento la Cancillería sucediendo a Angela Merkel? Normalmente debería ser el candidato del partido más fuerte. En este momento sería la SPD, los socialdemócratas, es Olaf Scholz. Pero no es claro por qué. Porque las socialdemócratas en el nuevo parlamento tienen un grupo muy fuerte de izquierdistas que socialistas. Y no le gusta a los verdes, el Partido Verde, y a nosotros, a los liberales. No les gusta eso. Entonces, con el candidato no tenemos problema, pero con el partido, con esta nueva dirección, hay problemas, pero no sabemos cómo vamos a resolver estos problemas dentro de las negociaciones. Ese va a ser un gran reto. Ahora, obviamente se ve que la tendencia ha sido votar al centro o votar en contra de los extremismos, como bien has dicho, pero
vamos un poco más allá. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre el Partido Socialdemócrata, el Partido Conservador, el Partido Ecologista, los Verdes y el Partido Liberal? Porque casi todos van hacia el centro, pero obviamente tenemos más a una tendencia a la derecha y una tendencia a la izquierda que ha recibido un pequeño porcentaje. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos partidos, no? Ya, el bueno de esta elección es que la mitad, que el centro gana o ganó. El centro ganó, pero el centro tiene muchos facetas. Por ejemplo, el CDU es un partido normalmente centro-derecha. El Partido Socialdemócrata es centro-izquierda, pero ahora es más izquierdista que antes. El Partido Verde es izquierdista-centro. Y entonces el centro realmente ganó, pero el centro en este momento representa 3, 4 partidos. Entonces, esa es la novedad que tenemos en esta elección, que no tenemos un partido tan fuerte que normalmente tiene más de 30% o a veces 40%. Esa es una nueva experiencia por Alemania y no estamos acostumbrados a esto. Pero entendiendo justamente eso, ¿cuál es la diferencia entre los socialdemócratas y los verdes? O sea, digamos que unos son más ecológicos, pero ¿cuál está más tirado hacia la izquierda, en otras palabras? El Partido Verde también tiene elementos, digamos, izquierdistas o socialistas, pero no radicales. Son radical en medio ambiente, en esta política. Los socialistas, los socialdemócratas, que normalmente son centro-izquierda, en los últimos años movieron más a la izquierda y tienen a veces realmente socialistas entre ellos. También hay un partido comunista en Alemania, pero solamente ganó en este momento 5%, también perdieron casi 4% de sus votos. Eso creo, es como dije, cuando no tenemos una discusión clara, si la gente no puede identificar qué es el perfil de un partido o cuáles son los valores, están confundidos y a veces votaron por extremistas. Por suerte, en este momento no hicieron tanto. Muy bien, Jorge. Entonces, para finalizar, quisiera saber cuáles son, en tu criterio, las políticas urgentes que se tienen que implementar en Alemania. Número 1 es medio ambiente, el cambio de clima. Ese es número 1. Número 2 es la política de impuestos, la reforma del sistema social, especialmente de jubilaciones. Y esos son los tres, y la digitalización, eso es absolutamente importante. Y por todos estos 4 temas, los partidos que tienen esos valores más fuertes y la gente identifica, son los verdes con medio ambiente y nosotros liberales con digitalización, modernización del Estado, también del sistema social y por una reforma o reducción de los impuestos. Esos son los 2 partidos que simbolizan el cambio o los mejores o más grandes retos en Alemania en este momento. Entonces, como Partido Liberal y con esta idea de la reducción de impuestos, digamos que están buscando de alguna manera también un minarquismo, o sea, reducir el Estado quizás un poco más. No, nosotros queremos un Estado fuerte donde es necesario, pero también no queremos reducir la burocracia que tenemos en Alemania. Eso es absolutamente necesario. También nosotros queremos reformar el sistema social que tenemos, no solamente de salud, no hablamos de salud, hablamos del sistema de jubilación, de pensiones, que va a colapsar en los próximos 5 o 10 años. Es absolutamente claro, no podemos continuar con eso. Y también queremos modernizar el Estado con digitalización. Mira, acá en Perú, en Machu Picchu, tiene 4G. En Alemania, en algunas ciudades, no tiene conexión. Es increíble. ¿Sí? Eso es importante. Y algunas oficinas todavía trabajan con fax. Wow. Fax
ya, es una vergüenza. Entonces, necesitamos una modernización rápido y profundo. Y ese es uno de Claro que nuestros sí. temas como liberales. Bueno, muchísimas gracias, Jörg. Estamos seguros de que este suceso histórico va a desembocar en buen puerto y esperamos que todos estén atentos siempre a lo que está pasando en toda Iberoamérica, porque son sucesos históricos que estamos viviendo y que se están dando bastante seguido. Con esta reflexión vamos brevemente a una pausa y regresamos con las conclusiones. Como hemos podido apreciar en la entrevista, Alemania ha elegido una vez más al centro. Ha preferido el centro antes que cualquier postura polarizadora. Sin embargo, hay temas urgentes que obviamente se tienen que atañar y esperemos que el gobierno alemán se estabilice pronto y pueda sentar las bases de lo que van a ser estos nuevos años de legislatura con un nuevo gobierno que ya no va a estar en manos de Angela Merkel, quien ha sido obviamente tan criticada por un lado y por otro lado ovacionada. Así que será tema de la población alemana justamente juzgar qué es lo que sigue en estos próximos años y esperemos que sea tan próspero como el anterior. Ya saben que pueden encontrar absolutamente todos los programas de En Contexto en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse y hacerle clic a la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.